En septiembre de 1944, un informe clasificado llegó a los despachos del alto mando alemán. El documento era breve, pero su contenido era inquietante. En los últimos 18 meses, la Luftwaffe había perdido más pilotos de los que podía entrenar. No en números absolutos, en capacidad operativa real. Esto sucedía mientras Alemania disponía de cazas que, especificación por especificación, seguían siendo tecnológicamente superiores a sus adversarios. El Messerschmitt Me-109 seguía siendo más ágil. El Focke-Wulf 190 seguía siendo más potente. Incluso el Me-262, el primer caza a reacción del mundo, estaba a punto de entrar en combate. Pero el cielo ya no era de Alemania, y eso no era porque sus armas fueran inferiores. Era porque Estados Unidos había descubierto una ventaja que ninguna especificación técnica podía medir. Esta es la historia de cómo una superpotencia militar fue derrotada no porque su ingeniero fuese peor, sino porque su sistema fue más rígido. De cómo la innovación constante superó al diseño excelente. De cómo la flexibilidad estratégica triunfó sobre la superioridad táctica. Para entender este conflicto, debemos ubicarnos en un momento específico de la Segunda Guerra Mundial, el periodo comprendido entre 1941 y 1945, cuando la aviación se convirtió en el factor determinante del dominio militar en Europa. En 1941, cuando Estados Unidos fue arrastrado formalmente a la guerra tras el ataque a Pearl Harbor, la realidad militar en el aire era incuestionable. La Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, había acumulado más de 2 años de experiencia de combate continuo, desde la invasión de Polonia en 1939, pasando por la Batalla de Francia en 1940 y la campaña aérea sobre Bretaña. Los pilotos alemanes habían participado en enfrentamientos reales, día tras día, mes tras mes. Sus máquinas eran el resultado de una década de investigación y desarrollo. El Me-109, introducido en 1937, era la encarnación del pensamiento aeronaval alemán: diseño elegante, rendimiento excepcional y un énfasis obsesivo en la calidad de cada componente. Cuando un ingeniero alemán diseñaba una pieza, se esperaba que fuera perfecta. Por el contrario, la aviación estadounidense en 1941 era rudimentaria. Sus pilotos no tenían experiencia de combate. Sus máquinas eran, en términos técnicos, inferiores. El P-40 Warhawk, que equipaba las primeras unidades estadounidenses en el Pacífico, era lento, pesado y de rendimiento limitado. Los propios pilotos estadounidenses lo sabían. Algunos lo llamaban, con ironía amarga, una caja de metal con alas. La percepción en Berlín era, desde una perspectiva estratégica, completamente racional. Los alemanes observaban a sus adversarios, veían sus números y extraían conclusiones que parecían lógicas. Los estadounidenses estaban tecnológicamente atrasados. Sus pilotos eran civiles con poco entrenamiento militar. Su industria apenas comenzaba a engendrar para la guerra. El general de la Luftwaffe, Adolf Galland, uno de los más célebres as de la aviación alemana, resumió la evaluación oficial con estas palabras: los estadounidenses no saben volar. No era jactancia, era una conclusión basada en los enfrentamientos observados y reportados desde múltiples teatros de operaciones. Pero esta conclusión contenía un error conceptual fundamental. Alemania confundió la inferioridad momentánea con la incapacidad inherente. La primera batalla aérea de Kasserine Pass en febrero de 1943 en el norte de África ilustra perfectamente este error de percepción. En ese enfrentamiento, cazas estadounidenses volando B-40 Warhawks se enfrentaron a pilotos alemanes en Mi-109. El resultado fue catastrófico para los estadounidenses. Fueron superados, derribados y expulsados del cielo. Los generales alemanes vieron en esto una confirmación de sus expectativas. Los estadounidenses no pueden competir en el aire. Fue el análisis que se reportó hacia arriba en la cadena de mando. Sus máquinas son pobres, sus pilotos peor aún. Este análisis, aparentemente incuestionable desde una perspectiva táctica inmediata, ocultaba un fenómeno estratégico más profundo.
En ese mismo periodo, Estados Unidos estaba realizando cambios fundamentales en su doctrina aérea, su entrenamiento de pilotos y, lo más importante, en la infraestructura de producción de sus casas de combate. Mientras la Luftwaffe consolidaba su victorialidad, concluyendo que la supremacía aérea sobre Europa era un problema resuelto, un equipo de ingenieros en Inglaterra y Estados Unidos estaba transformando el futuro de la guerra aérea. El P-51 Mustang, al que nos referiremos en profundidad más adelante, representaba un cambio de paradigma. Pero en 1943 fue algo más. Fue el símbolo de una mentalidad completamente diferente. El error de Alemania no fue técnico, fue psicológico y sistémico. Los generales alemanes cometieron un error que aparecería una y otra vez en la historia militar. Confundieron el éxito momentáneo con la superioridad estratégica permanente. Esto fue reforzado por un factor político de importancia capital. El Tercer Reich estaba construido sobre narrativas de superioridad, racial, técnica, militar. Admitir que una potencia occidental estaba en el proceso de superarlos tecnológicamente no era simplemente una cuestión militar, era una cuestión política. Era una contradicción del mensaje fundamental que sostenía la legitimidad del régimen. Consecuentemente, cuando reportes de inteligencia comenzaron a llegar indicando que los estadounidenses estaban mejorando sus máquinas, que había nuevos cazas estadounidenses siendo evaluados, que la innovación estaba ocurriendo en las fábricas estadounidenses, la respuesta del alto mando no fue la adaptación, fue la negación. Los documentos históricos muestran una sucesión de evaluaciones cada vez más divorciadas de la realidad. El nuevo caza estadounidense es más rápido, pero nuestro Mi-109 sigue siendo superior en maniobrabilidad, decía un reporte de 1943. Los estadounidenses pueden producir en mayor cantidad, pero nosotros producimos mejor calidad, afirmaba otro. Estas conclusiones contenían verdades parciales. Sí, el P-51 en sus primeras iteraciones con motor Allison tenía problemas. Sí, Alemania producía cazas de mayor calidad individual. Pero la síntesis final era absolutamente falsa. La calidad individual no gana guerras modernas, lo gana la capacidad de adaptación, la innovación constante y la producción sostenida. Para entender el punto de inflexión, debemos dirigir nuestra atención a un motor, el Rolls-Royce Merlin. Este motor, producido por la empresa británica de aviación Rolls-Royce, fue diseñado inicialmente para el Supermarine Spitfire. Era un motor excelente, pero su verdadera importancia histórica no residiría en su uso británico, sino en lo que sucedería cuando fue montado en un fuselaje estadounidense. El P-51 Mustang, en sus primeras versiones con motor Allison, era un avión relativamente mediocre, rápido a baja altitud, pero lento a altitudes de combate. El fuselaje era excelente, pero el corazón del avión era débil. En 1942, un equipo de ingenieros estadounidenses, en colaboración con los británicos, propuso un cambio radical: reemplazar el motor Allison por el Merlin de Rolls-Royce. Esta no era una decisión menor. Implicaba rediseños estructurales, adaptaciones del sistema de refrigeración, recalibración de sistemas de control. Era complejo, arriesgado y completamente diferente a cómo Alemania abordaba la innovación. La mentalidad alemana era la de la perfección inicial: diseña bien, prodúcelo fielmente e introduce mejoras graduales a lo largo de los años. Era un modelo que funcionaba, pero que tenía un costo temporal. El ciclo de innovación alemán era medido en años. La mentalidad estadounidense era la de la iteración rápida. Introduce un diseño funcional, mejóralo constantemente, no busques la perfección inicial, sino la mejora continua. Era caótico en comparación, pero revolucionario en su efectividad. Cuando el P-51 con motor Merlin entró en servicio en 1943, sucedió algo que ningún análisis alemán había previsto completamente. No fue simplemente que el avión fuese más rápido. El avión se transformó en una máquina completamente diferente. Ganó altitud, ganó resistencia, su rango operativo se extendió dramáticamente. Pero lo más importante fue esto: podía competir con el Me-109 en casi todos los aspectos, y lo superaba en muchos.
Los pilotos alemanes que se enfrentaron al P-51 con motor Merlin reportaron algo que contradecía directamente el análisis del alto mando. El avión estadounidense no era simplemente competitivo, en ciertas situaciones era superior. Este fue el punto de inflexión, no porque un solo avión fuese mejor, sino porque representaba algo que Alemania no había comprendido. Estados Unidos no estaba tratando de alcanzar la excelencia técnica de una sola máquina, estaba tratando de construir un ecosistema de innovación, producción, entrenamiento y despliegue que fuese superior en su totalidad. Mientras Alemania dedicaba recursos a perfeccionar el Me-109, diseñar el Me-262 e idear nuevas tácticas de combate, Estados Unidos estaba haciendo algo simultáneamente, produciendo el P-51 en cantidades masivas, innovando constantemente en sus características, entrenando pilotos en una curva de aprendizaje acelerada y rotando a sus pilotos exitosos hacia atrás para que transmitieran su experiencia a la siguiente generación. Para 1944, la divergencia era evidente. Alemania producía alrededor de 15.000 cazas por año. Estados Unidos producía 40.000, pero los números no capturan la historia completa. Los cazas estadounidenses mejoraban constantemente. Cada mes había modificaciones, cada trimestre había nuevas características. El Me-109 de 1944 era fundamentalmente el mismo que el de 1937. Mejorado, sí, pero en su esencia, sin cambios radicales. El factor militar más decisivo en la campaña aérea europea no fue, como se podría esperar, la tecnología. Fue la logística de pilotos. Alemania operaba bajo una doctrina que mantenía a sus pilotos en combate activo hasta su muerte o invalidez. La lógica era clara. Los pilotos experimentados eran un recurso demasiado valioso como para retirarlos del frente. Cada hora de combate que un piloto experimentado acumulaba aumentaba sus probabilidades de derribar enemigos. Entonces, ¿por qué retirarlo? La respuesta a esta pregunta determinaría la trayectoria de la guerra aérea. Porque mientras Alemania mantenía a sus pilotos en combate hasta su agotamiento o muerte, Estados Unidos hacía exactamente lo contrario. Un piloto estadounidense, después de completar un número determinado de misiones de combate, típicamente entre 25 y 35, era retirado del frente. No era un retiro permanente, era un periodo de descanso, de instrucción, de transmisión de experiencia. El piloto era enviado a entrenar a los nuevos pilotos que llegarían a los escuadrones. Su experiencia, su conocimiento, sus tácticas que le habían permitido sobrevivir se transmitían directamente a la siguiente generación. Las consecuencias de esta diferencia fueron devastadoras para Alemania. Consideremos los números. Un piloto alemán promedio en 1944 tenía entre 50 y 100 horas de experiencia de combate. Un piloto estadounidense promedio tenía 400 a 500 horas. No es una diferencia de magnitud, es una diferencia de universos completamente diferentes. En un encuentro de combate aéreo individual, un P-51 pilotado por un veterano estadounidense de 400 horas se enfrentaba a menudo a un Me-109 pilotado por un piloto alemán con 75 horas. El resultado era prácticamente predeterminado, no porque la máquina estadounidense fuese superiormente mejor, sino porque el factor humano era decisivo. Pero además, había un factor psicológico que operaba en ambos lados. Los pilotos estadounidenses sabían que si eran derribados sobre territorio amigo, serían rescatados. Había sistemas de rescate aéreo, aunque primitivos. Tenían esperanza de supervivencia. Un piloto estadounidense derribado tenía una probabilidad del 65% de ser rescatado y reincorporado al servicio. Un piloto alemán derribado sobre territorio enemigo sabía que, en el mejor de los casos, sería capturado y pasaría el resto de la guerra en un campo de prisioneros. En el peor, moriría. Su probabilidad de supervivencia era cercana al 30%. La diferencia en estos porcentajes no parece dramática en números abstractos. En la psicología de un combatiente es la diferencia entre esperanza y desesperación. Para 1944, este factor psicológico comenzó a manifestarse en los informes de combate. Los pilotos alemanes seguían siendo, formalmente, soldados bajo órdenes,
seguían volando. Pero la moral estaba colapsando. Era observable en los reportes de entrenamiento, donde la calidad de los nuevos pilotos era notoriamente inferior a la de años anteriores porque los instructores sobrevivientes eran cada vez menos y cada vez más exhaustos. La Luftwaffe comenzó el año 1944 con cierta capacidad para competir. Terminó el año completamente dominada en cualquier escenario donde los estadounidenses eligiesen pelear. Y esto no fue porque Alemania tuviese aviones inferiores. Fue porque su sistema de entrenamiento, su estrategia de gestión de personal y su incapacidad de adaptarse la habían dejado con pilotos que simplemente no podían competir contra veteranos estadounidenses mejor equipados. En marzo de 1944, durante la campaña de bombardeos masivos contra la industria alemana, la Luftwaffe sufrió pérdidas que describiría como catastróficas. En un periodo de 2 semanas, Alemania perdió más de 50% de su fuerza de cazas operacional disponible. Pilotos muertos, aviones destruidos, capacidad operativa reducida a la mitad. Los estadounidenses podrían reemplazar esas pérdidas en cuestión de semanas. La industria estadounidense, girando a plena capacidad, producía decenas de miles de cazas anualmente. Cada caza perdido era reemplazado por uno nuevo, frecuentemente mejorado respecto al anterior. Cada piloto perdido era reemplazado por un piloto nuevamente entrenado, instruido por veteranos que habían sobrevivido al frente. Alemania no tenía este lujo. Cada caza perdido era reemplazado lentamente. Cada piloto perdido era pérdida permanente de experiencia. El cálculo matemático era brutal. Alemania estaba perdiendo a un ritmo que no podía sostener. Debemos detenernos aquí para analizar un aspecto que ha sido frecuentemente ignorado en los análisis militares convencionales de este periodo. La innovación no como producto de laboratorios y plantas de ingeniería, sino como sistema organizativo. Alemania tenía científicos e ingenieros de clase mundial. Su industria aeronáutica era sofisticada, pero estaba centralizada bajo el control de Messerschmitt para cazas, Focke-Wulf para algunos modelos y otros productores bajo un sistema que, fundamentalmente, no permitía competencia interna. Cuando Messerschmitt presentaba un nuevo diseño, no competía contra otros diseñadores alemanes. No había incentivo competitivo para mejorar constantemente. El sistema de producción alemán era, en términos modernos, un monopolio estatal. Esto tenía ventajas en términos de estandarización y control de calidad, pero tenía una desventaja devastadora en términos de innovación. Estados Unidos, por el contrario, tenía múltiples fabricantes independientes compitiendo por contratos de defensa. North American Aviation fabricaba el P-51, Grumman fabricaba el F-6F Hellcat y el F-8F Bearcat. Lockheed fabricaba el P-38 Lightning, Bell fabricaba el P-39 Airacobra y luego el P-63 King Cobra. Vought fabricaba el F-4U Corsario. Cada una de estas empresas estaba compitiendo no solamente contra los enemigos de Estados Unidos, sino contra las otras empresas estadounidenses. Si tu diseño de caza era mejor, el ejército compraba más de tu modelo. Si tu caza era inferior, tu empresa perdía ingresos y contrato. Este incentivo estructural generaba una presión constante hacia la innovación. Consideremos un ejemplo concreto, el P-47 Thunderbolt. Era un avión completamente diferente del P-51. Era más pesado, más potente, tenía un armamento formidable. Fue diseñado por un equipo diferente en una empresa diferente con una filosofía de diseño diferente. Era, en muchos sentidos, un avión superior para ciertos roles tácticos. Los pilotos alemanes que se enfrentaban al P-47 lo subestimaban inicialmente. La forma del avión era blanda y redonda. Los pilotos alemanes la llamaban, con desprecio, la bañera. No podría volar, razonaban. Pero cuando intentaban alcanzarlo en combate, descubrían algo sorprendente. El Thunderbolt, aunque pesado, podía acelerar a velocidades que ningún Me-109 podía igualar en una inmersión. Tenía un techo de servicio prácticamente ilimitado. Su fuselaje era tan robusto que podía absorber daño que habría derribado instantáneamente a un Me-109. La existencia simultánea del P-47 y el P-51 representaba exactamente lo que Alemania no podía replicar. Múltiples soluciones técnicas a un mismo problema, todas competidoras,
todas mejorando constantemente. El Me-262, el famoso caza a reacción alemán, ilustra perfectamente los límites del sistema de innovación alemán. Fue diseñado comenzando en 1939. Era revolucionario en concepto, turbinas en lugar de hélices. Fue un logro de ingeniería extraordinario, pero tardó 6 años en entrar en servicio operativo real. 6 años. En ese periodo, Estados Unidos introdujo y mejoró 4 generaciones completamente diferentes de cazas convencionales. Cuando el Me-262 finalmente entró en combate en 1944, había aproximadamente 600 en servicio, con tal vez un centenar operacionalmente disponible en cualquier momento dado. Estados Unidos, en ese mismo periodo, tenía más de 30.000 P-51 en servicio, distribuidos no solamente en Europa, sino en el Pacífico, en unidades de entrenamiento, en depósitos de reserva. No era que el Me-262 fuese un mal avión, era revolucionario, pero llegó demasiado tarde, en números demasiado pequeños, para cambiar el curso de una guerra que ya estaba perdida en el aspecto aéreo. Para comprender completamente esta historia, debemos examinar no solamente lo que sucedió, sino por qué los sistemas alemanes fallaron en adaptarse. Primero, el factor político. El nazismo, como ideología, estaba construido sobre narrativas de superioridad germánica. Admitir que una potencia occidental estaba tecnológicamente igualando o superando a Alemania en aviación no era una cuestión menor de estrategia militar. Era una refutación de los presupuestos fundamentales de la ideología del régimen. Consecuentemente, cuando reportes de inteligencia llegaban indicando que los estadounidenses estaban innovando rápidamente, la respuesta institucional no era la adaptación, sino la negación. Las evaluaciones oficiales simplemente rechazaban datos que contradecían la narrativa de superioridad. Adolf Galland, el general comandante de los cazas de la Luftwaffe, escribió años después de la guerra: mientras nosotros discutíamos sobre el Me-109, los estadounidenses estaban produciendo el P-51. Mientras nosotros debatíamos si modernizar el Me-109 o diseñar algo completamente nuevo, los estadounidenses ya estaban en su tercera generación de cazas completamente nuevos. Segundo, el factor organizativo. La Luftwaffe estaba estructurada como un instrumento de guerra táctica inmediata, no como un sistema de innovación sostenida. Cuando la guerra comenzó, la Luftwaffe era superior. Entonces se organizó para ganar esa guerra inmediata. Cuando se hizo evidente que la guerra sería larga, prolongada y desgastante, el sistema no pudo adaptar su estructura organizativa rápidamente. Estados Unidos, por el contrario, aunque comenzó la guerra militarmente débil en aviación, organizó su industria y sus fuerzas armadas alrededor de un objetivo de largo plazo: ganar en un conflicto que duraría años, innovando constantemente a lo largo de ese periodo. Tercero, el factor de la cadena de suministros y producción. Alemania, a partir de 1943, enfrentó bombardeos crecientes contra su infraestructura industrial. Sus fábricas eran golpeadas constantemente. Cuando el Me-109 sufría daño, las piezas de reemplazo debían fabricarse nuevamente. La línea de producción, que ya era lenta comparada con la estadounidense, se ralentizaba aún más. Estados Unidos, por el contrario, estaba geográficamente aislado de cualquier ataque aéreo enemigo. Sus fábricas producían sin interrupción. Su sistema de transportación interno era robusto. Podía producir a una escala que Alemania simplemente no podía igualar. Cuando sumamos estos factores, la negación política de la realidad competitiva, la estructura organizativa rígida, la presión de los bombardeos, la incapacidad de iterar rápidamente debido a sistemas de producción centralizados, obtenemos una imagen clara de por qué Alemania, a pesar de tener aviones excelentes, perdió la guerra aérea. El año 1944 marcaría el comienzo del colapso sistemático de la Luftwaffe como fuerza de combate aéreo viable. En enero de 1944, la Luftwaffe tenía aproximadamente 2.000 cazas operacionalmente disponibles. En junio de 1944, tenía menos de 1.000. El atrito era insostenible. Cada mes, Alemania perdía más pilotos experimentados de los que podía entrenar. Cada mes, la calidad promedio de los nuevos pilotos era inferior a la del mes anterior. Los reportes de combate de esta época muestran patrones claros de degradación.
Pilotos veteranos reportaban que sus jóvenes compañeros tenían niveles de entrenamiento que habrían sido considerados inaceptables hace 18 meses. No era culpa de los nuevos pilotos, era resultado de un sistema de entrenamiento que estaba colapsando bajo la presión de reemplazar pérdidas insostenibles. Para julio de 1944, con el desembarco de Normandía ya establecido y las fuerzas aéreas aliadas disfrutando de supremacía aérea completa, la moral de la Luftwaffe había colapsado psicológicamente. Todavía había hombres volando, todavía había combates, pero la creencia de que podían ganar había desaparecido. Un piloto de la Luftwaffe, Ernst Schrader, escribió en su diario en septiembre de 1944. Salimos cada día sabiendo que probablemente no regresaremos. Los estadounidenses tienen más aviones, tienen mejores pilotos, tienen todo. ¿Por qué continuamos? La respuesta, por supuesto, era que era su deber. Pero el deber sin esperanza de victoria es quizá la forma más tenue de adhesión a la causa. Para octubre de 1944, la Luftwaffe había cesado de facto sus operaciones en la Europa occidental. Había aproximadamente 300 cazas disponibles, la mayoría dañados o fuera de servicio. Estados Unidos tenía más de 30.000 cazas operacionalmente disponibles en el teatro europeo. No fue una defensa fallida contra un enemigo superior. Fue el colapso de un sistema que, a pesar de su excelencia técnica inicial, no podía adaptarse a un enemigo que mejoraba constantemente, producía incesantemente y estaba dispuesto a sacrificar la perfección inicial en aras de la mejora incremental constante. Existe un elemento histórico que ha sido frecuentemente pasado por alto, pero que fue decisivo. Alemania subestimó, de manera fundamental, la capacidad de los Estados Unidos para aprender de sus fracasos. En 1942 y 1943, cuando los Estados Unidos estaban siendo derrotados en encuentros aéreos iniciales, no respondieron con negación, respondieron con investigación. Los analistas estadounidenses desmantelaban cada caza capturado. Estudiaban por qué el Me-109 podía derribar aviones estadounidenses. Hacían preguntas difíciles a los pilotos que regresaban vivos. ¿Cómo podían sobrevivir? ¿Qué tácticas funcionaban? ¿Qué errores cometían? Este enfoque, aparentemente obvio en retrospectiva, era revolucionario en ese momento. Implicaba una mentalidad de humildad institucional. Estamos perdiendo porque somos inferiores en este aspecto. Debemos mejorar. Alemania, con su narrativa de superioridad, no podía adoptar esta mentalidad. Cuando los alemanes perdían, la conclusión oficial era que sus pilotos no estaban luchando lo suficiente, no que sus sistemas fuesen inferiores. Segundo, Alemania subestimó la importancia de la logística de piloto. Como hemos mencionado, mantenía a sus pilotos en combate hasta su agotamiento o muerte. Pero esto contenía un error de cálculo profundo. Un piloto agotado no es un piloto más efectivo, es un piloto que comete errores. Un piloto que ha visto demasiada muerte se vuelve conservador, indeciso. La efectividad de combate tiene un límite temporal más allá del cual disminuye, incluso para los mejores pilotos. Estados Unidos, al rotar a sus pilotos después de un número determinado de misiones, no solamente preservaban sus vidas, preservaban su efectividad de combate. Un piloto descansado, reinstruido y que ha transmitido su experiencia es un multiplicador de fuerza para la próxima generación. Tercero, Alemania subestimó la importancia de la producción en masa. Tenía una predilección por la calidad individual, por la excelencia de especificación. Pero en una guerra moderna, la calidad que importa no es la especificación individual, sino la capacidad de producir suficientes unidades para saturar los campos de batalla. Cuando Estados Unidos perdía 100 cazas en un mes, podía producir 1000 para reemplazarlos. Cuando Alemania perdía 100 cazas, podía producir quizás 70 para reemplazarlos. Matemáticamente, a lo largo de meses y años, esto significa inevitablemente la derrota para aquella que pierde más de lo que puede reemplazar. La historia de Alemania en la guerra aérea no es la historia de una nación derrotada por una tecnología superior.
Es la historia de una nación que, a pesar de tener tecnología excelente, fue derrotada por un sistema superior. Un sistema de innovación continua, un sistema de producción flexible, un sistema de desarrollo de personal que priorizaba la supervivencia y la efectividad sobre el sacrificio. Un sistema que cuando descubría que estaba siendo superado, respondía no con negación, sino con adaptación rápida. Esto plantea una pregunta histórica más profunda, una que no puede ser respondida completamente en un documental, pero que permanece. ¿Qué hubiera sucedido si Alemania a partir de 1942 hubiese adoptado una mentalidad de humildad estratégica? ¿Qué hubiera sucedido si, cuando los reportes comenzaron a llegar diciendo que los estadounidenses estaban innovando rápidamente, hubiesen respondido no con escepticismo, sino con urgencia? Es imposible saberlo, pero es una pregunta que sugiere que las guerras, al final, no son ganadas simplemente por mejores máquinas o mejores pilotos, son ganadas por sistemas mejores, por organizaciones que pueden aprender, por liderazgos que pueden aceptar retroalimentación difícil y actuar sobre ella. Alemania tenía mejores armas en 1941, pero Estados Unidos tenía algo que no podía ser especificado en un diagrama técnico: un sistema que podía cambiar, podía aprender, podía innovar no solamente en máquinas, sino en doctrina, en organización, en la forma en que trataba a sus propios soldados. Ese fue el verdadero campo de batalla, no en el cielo sobre Europa, aunque la batalla aérea fue donde se manifestó visiblemente. Fue en los despachos, en las plantas de diseño, en las salas de entrenamiento. Fue donde sistemas rivales, uno rígido, construido sobre narrativas de superioridad que no podía cuestionarse, otro flexible, construido sobre la premisa de que siempre hay algo que aprender, compitieron por la supremacía. La historia registra que el sistema flexible ganó, y en esta victoria residía una lección que se extendería mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial, una lección sobre las fuentes reales del poder militar, del poder industrial, del poder nacional en el siglo moderno. Cuando miramos atrás a 1944, cuando los pilotos alemanes volaban en cazas que eran, en muchas especificaciones técnicas, competitivos con los estadounidenses, pero perdían encuentro tras encuentro, no estábamos viendo simplemente un conflicto militar. Estábamos viendo la manifestación física de dos sistemas radicalmente diferentes chocando. Uno que se aferraba a la excelencia del pasado. Otro que no podía permitirse el lujo de detenerse en el pasado, porque la supervivencia exigía que siempre estuviese mirando hacia adelante. La guerra aérea fue ganada no por quien tenía el mejor avión en cualquier momento dado. Fue ganada por quien podía producir el siguiente avión mejor, y el siguiente, sin fin, sin cesación, sin la ilusión de que alguna vez se había alcanzado la perfección. Tal es la naturaleza de la competencia moderna. Y tales fueron los términos en los que Alemania fue derrotada en los cielos de Europa.